Hoy estamos recordando el evento maravilloso y más grande que ha existido en la historia de la humanidad, que es la resurrección de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Te agradezco porque tú me das una nueva oportunidad de poder escudriñar tu palabra. Y Señor, te pido una bendición muy especial para cada persona que está escuchando, que está mirando este video, que tú les toques su mente, sus corazones, que cada día, Señor, comprendan que lo más hermoso y maravilloso es depositar toda su confianza en ti. Gracias una vez más por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo número 20. Y leamos desde el versículo 1 hasta el 18. Dice la palabra del Señor en Juan 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en su lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido de primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitase los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre. Mas ved a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Como le dije al comienzo, estamos celebrando el hecho más grandioso en la historia del mundo. Y es una verdad tan grande que no se puede ocultar, que Jesucristo, quien fue crucificado en una cruz romana y murió, se ha levantado de la muerte 3 días después. Esta verdad es una verdad única, la que hace la separación de los sistemas de creencia en el mundo entero. Recuerde que todos los líderes religiosos han muerto. Buda murió, Mahoma murió, Confucio murió y siguen en sus tumbas. Solamente uno resucitó. Solo uno le venció a la muerte. Solo uno resucitó de entre los muertos. Solo uno venció a la muerte. Y ese uno es Jesucristo, Hijo de Dios. Cada día, hermano, esto a nosotros nos da consuelo, nos da esperanza, saber que el Señor no estuvo nomás aquí en la tierra para jugar
o para distraerse o para distraernos a nosotros, sino que Él traía un mensaje profundo y verdadero, que Él perdonaba todos nuestros pecados, que Él iba a morir en la cruz del Calvario, que Él iba a derramar su sangre preciosa para que nuestros pecados sean todos perdonados, y que iba a morir, y era el Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. Él iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Había muchas cosas que uno desconocía y la gente desconocía también de lo que le motivó al Señor. Y la Biblia nos dice que lo que le motivaba a Él, sobre todas las cosas, era el amor infinito que tenía. Y la resurrección del Señor Jesús fue profetizada a través de las Escrituras, la manera que fue predicho. A través de toda la palabra nosotros encontramos versículos que nos hablan que el Mesías iba a resucitar, que Él no se iba a quedar en la tumba, sino que se iba a levantar. Y tarde o temprano se tuvo que cumplir, porque todo en el Señor se cumple. Todo lo que Dios dice se realiza. Y cada día nosotros tenemos que tomar su palabra y creer lo que dice aquí, porque tarde o temprano se cumplirá lo que aquí dice la palabra. Lo que necesitamos es pedirle a Dios que nos ayude cada día a dejar a un lado nuestra poca fe, a dejar a un lado, bueno, si es poca fe ya por lo menos se tiene fe, ¿verdad? Pero hay que aumentar la fe en las palabras del Señor. Y cada día uno se maravilla porque nosotros tenemos esa bendición de tener la palabra. Y es una herencia maravillosa porque aquí podemos leer vez tras vez. Quizás hay detallitos que se pasan por encima o quizás no lo notamos, pero cuando uno comienza a leer y releer y comienza a leer en los 4 evangelios este hecho maravilloso, uno extrae lo mejor, uno extrae para sí mismo, uno extrae para adorarle y alabarle al Señor y agradecerle por todo lo maravilloso que es Él y estar feliz y contento bendiciendo su nombre. Y nosotros sabemos que Él fue el Señor y Él era el que proclamaba libertad a los cautivos y fue proclamado por el Señor mismo, por sus obras, por sus palabras. Recordemos ahí en Juan 10:17 dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la doy. Y como yo la doy, la vuelvo a tomar. Es que, queridos hermanos, nosotros siempre debemos tener en mente todas estas cosas, de estas obras maravillosas que el Señor hizo. Inclusive estando en vida, estando aquí en la tierra, hizo milagros, prodigios y maravillas. Resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo. Todo esto demostrando que él tenía, ¿cómo decirle? Él tenía toda autoridad, dominio, y de hecho es así. Imagínense cuando Lázaro murió, cuando él fue a visitarlos después que él supo la noticia que él ya había muerto, y le dijo Marta, la hermana de Lázaro, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees eso? Y dijo, sí, yo sé que mi hermano vivirá en el tiempo o resucitará en el tiempo postrero. Y el Señor le dice, yo soy la vida eterna, yo soy el que resucita, yo soy el que levanto a la gente de los muertos. Yo tengo poder para eso. Yo soy la resurrección y la vida. Y debemos nosotros depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Porque un día le vamos a necesitar. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a levantar. Y cada día nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es agradecerle por su infinito amor y misericordia. Y agradecerle que el Espíritu Santo está con nosotros porque el Espíritu Santo también tenía parte muy importante en la misión que el Señor Jesús iba a realizar. Cuán importante es la resurrección de los muertos del Señor. Cuán importante es que el Señor
Él haya pasado todos estos pasos para que nosotros tengamos confianza, tengamos fe, tengamos esperanza de que si nosotros un día vemos la muerte, también el Señor nos va a levantar. Recuerde que Job tenía eso en mente. Él decía, yo sé que mi Redentor vive y al final Él me levantará del polvo y mis ojos le verán y no otros, sino yo mismo. ¡Qué seguridad! Y cada día tenemos que agradecerle al Señor porque Él nos da esperanza, nos da confianza. Pedro predicó en Jerusalén que el Señor resucitó. Felipe también en el desierto le testificó al eunuco. Cuanto más Pablo en Atenas predicaba el evangelio y les decía a él resucitó, porque los líderes religiosos morían y nadie se levantaba. Pero nuestro Señor fue el primero y el único que se levantó de entre los muertos, venciéndolo. Por eso hay una importancia bien grande, hermanos, de la resurrección de Cristo Jesús para los que creemos en él. Es muy importante. No podemos pasar por alto esto. Vayamos a Primera de Corintios. Primera Corintios capítulo número 15. Y vamos aquí a ver cuán importante es que nosotros aprendamos más de esto y que tengamos en el corazón estas palabras. Primera de Corintios 15. Leamos desde el versículo 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, quiere decir Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Hermano, qué importante es que nosotros tengamos esto claramente en la mente y en el corazón, la importancia de la resurrección del Señor Jesús. Dice aquí en Romanos 1:4 que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad y por la resurrección de entre los muertos. Con la resurrección Él probó que es el Hijo de Dios viviente, que ya no había duda, no había por qué poner un interrogante. El que se levantó de la muerte, el que resucitó, es el Hijo de Dios. Y esto tiene que saber toda la gente y tienen que estar sumamente contentos, agradecidos, saber que tenemos un Dios maravilloso que nos cuida de nosotros. Con él la resurrección de Cristo, él probó que es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y también, hermano, nos garantiza la eficacia de su muerte redentora. Él vino al mundo a salvar y a buscar, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En 1 Corintios 15:17 dice, y si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. Él derramó su sangre para perdonarnos todos nuestros pecados, nos limpió y nos perdonó todo. Por eso podemos vivir contentos, felices, agradecidos con el Señor, tomando lo que dice la Escritura, de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí son hechas nuevas todas las cosas.
Todo esto es los beneficios por la resurrección de Cristo Jesús. Él fue declarado el Mesías, fue declarado el único Salvador del mundo, y así lo hizo. Con su resurrección probó que es el Hijo de Dios, y también probó que su sacrificio fue un sacrificio redentor. Y las escrituras, hermanos, dan testimonio de todas estas cosas. Cuando Él resucitó, estaba diciendo: todo lo que escribieron de mí es cierto, es real. Y deben creer en estas cosas. Porque en el Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, no, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lo que dice la palabra en Juan 5:39, ellos son los que dan testimonio de mí. Las escrituras, la palabra de Dios. Hermano, eso se cumple. Recuerde que el Señor nos dijo: el cielo y la tierra pasará, mis palabras no pasará. Séquese la hierba, marchítese la flor, la palabra de Dios permanece para siempre. Pensar que, hermano, cuando el Señor resucitó, todo envuelve una maravillosa esperanza, una maravillosa fe, una maravillosa confianza en el Señor, en que un día usted y yo también nos vamos a levantar de entre los muertos. Eso, hermano, para mí cada día me da mucho valor, mucha energía, me da mucha confianza al seguirle sirviendo al Señor. No importa las situaciones que uno se encuentre, no importa los problemas, las angustias que tiene que pasar, hermano, uno tiene que enfocarse en lo maravilloso, en lo lindo de Dios, y pensar que vamos a levantarnos con un cuerpo glorificado. No nos va a doler nada absolutamente. Y todo esto por medio de la bendición que el Señor Jesús se levantó entre los muertos, por la resurrección de Él. Y nosotros, hermano, tenemos la palabra del Señor, y aquí nosotros nos vamos a respaldar. El Salmo, le repito, 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, uno lee la palabra y después le agradece a Dios, le alaba y le bendice y le da todo el honor que le corresponde, porque esto se vuelve una realidad. También, hermanos, sabemos que la resurrección de Cristo es la prueba del juicio venidero, ese juicio que viene en el futuro a los que hacen maldad. En Hechos 17, 30-31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel cuyo varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Eso también nos asegura que va a venir un día del juicio, la resurrección del Señor. Y toda la gente lo que tiene que hacer es tan fácil, tan sencillo, es creer en Él, confiar en Él, pero la gente está mirando otras cosas, está pensando en otros asuntos, cuando lo maravilloso es pensar también en lo espiritual y agradecerle al Señor por eso. Hermanos, sabemos que tarde o temprano el juicio del Señor va a venir. Y esto es un hecho verdadero y genuino, porque dice la palabra, le repito esa partecita que dice: por cuanto ha establecido que un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Qué importante es, hermano, reflexionar en lo que dice la palabra del Señor. Qué importante es conocer todo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que dice el Señor Jesús y los hechos grandiosos y lo que viene atrás de cada obra del Señor. Como en este caso, hermano, estamos nosotros viendo a través de la palabra tantos beneficios, tantas bendiciones que Dios nos dio por la resurrección de Cristo Jesús. Él es el fundamento también, hermano, por el cual Cristo nos da el Espíritu Santo y la vida espiritual a su pueblo.
En Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de un hijo, de su hijo. Mucho más estando reconciliados con Dios, seremos salvos por su vida. En Juan 20:22 dijo, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que agradecerle porque el Espíritu Santo está morando en nosotros, vive con nosotros, nos cuida, nos protege, nos da una palabra de ánimo, palabra de aliento que viene en esos momentos de angustia, de desánimo. Ahí está el Espíritu Santo para darnos, para, hermanos, recuerde que si el Señor no hubiera muerto, no hubiera resucitado, el Espíritu Santo no hubiera venido, pero el Espíritu Santo vino a causa de que ya se cumplió toda la palabra. El Señor resucitó y el Señor les dice, no les dejaré huérfanos, enviaré otro consolador. Y cuando Él vino es cuando ya el Señor fue levantado, subió al cielo, glorificado, ya resucitó. Hermano, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Es empaparnos más y más de estas verdades para agradecerle al Señor, para darle todo el honor, la gloria y la honra que le corresponde y bendecir su nombre. Y eso también nos hace, hermano, la base de su ministerio celestial que intercede por cada creyente. En el libro de Hebreos, capítulo número 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Llegó el momento que él se hizo el único intercesor. ¿Por qué? Mediante su resurrección. ¿Cuántas cosas hermosas vamos sacando de la palabra del Señor? ¿Para qué, hermano? Para que, le repito una vez más, de nuestro corazón brote gratitud, agradecimiento por lo maravilloso y bueno que es Él. Y cuando uno medita en todas estas cosas, la resurrección de Cristo hace que nosotros estemos seguros y confiados que eso se va a realizar. Eso da seguridad al creyente de su futuro, de esa herencia celestial y de su resurrección o de su traslado cuando el Señor Jesús vuelva por nosotros. En Juan 14:3 dice, y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todo esto, hermanos, se adquiere, o todo esto el creyente recibe por causa que el Señor Jesús se levantó de los muertos, resucitó. Y hermanos, no podemos pasar este evento glorioso del único líder religioso en el mundo entero que dio su vida por amor al mundo y que se levantó de entre los muertos y que resucitó. ¿Cómo se habrán sentido los discípulos cuando le miraron? ¿Cómo se habrán sentido las mujeres cuando le miraron y cuando escucharon su voz, cuando no podían negar, es la voz de Él, es de Él? Y Pablo volvía a decir, él, claro, él no le vio, pero él supo de estas cosas y tuvo un encuentro camino a Damasco con el Señor, con ese Cristo resucitado, con ese Cristo exaltado, glorificado. Y el Señor le dijo, ¿qué tienes contra mí? La obra del Señor se tenía que hacer. Y Pablo entendía claramente y decía, por causa de la resurrección de Cristo, es lo que yo hago todas estas cosas. Es lo que me atrevo yo a declarar, es porque si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo no se hubiera levantado a los muertos, en vano sería lo que nosotros estamos enseñando. En vano sería lo que estamos predicando. Imagínese, el Señor me da vida y me permite sacar extractos de la palabra del Señor para traerle a usted de una manera más facilita y sencilla. Y si el Señor no hubiera resucitado, no lo pudiera hacer. Porque ¿dónde estaría mi apoyo? ¿Dónde estaría mi respaldo? Cuando lo que yo le digo, mi apoyo y mi respaldo está aquí en la palabra del Señor. Y pensar que hay ese sitio tan hermoso y maravilloso, ¿no? Le repito, Juan 14:3.
Y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y querido hermano, eso de la resurrección de Cristo pone a disposición del creyente la presencia de Cristo y su poder sobre el pecado en la vida diaria. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros, hermanos, tenemos que agradecerle al Señor por su palabra y decirle gracias porque a través de ella tú nos das un espíritu para tener sabiduría y entendimiento. Miren lo que dice en el libro de Efesios, capítulo número 1, el versículo número 18. Nótelo para qué está la palabra y la obra del Espíritu Santo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, y cuáles riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Note la bendición que nosotros tenemos por la resurrección del Señor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué bendición nosotros tenemos el poder ir a la palabra del Señor y decirle gracias porque a través de la muerte de Cristo, a través de su resurrección, yo puedo disfrutar de todas esas cosas. Y gracias porque el Señor me da más y más entendimiento. Recuerde también que nos dice que la resurrección de Cristo es el fundamento principal para nuestra fe. Y recuerde que si el Espíritu de Dios mora en usted, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos también vivificará su cuerpo mortal. Eso nos dice en el libro de Romanos 8:10. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es recordar con mucho cariño y mucho amor este evento maravilloso y glorioso del Señor Jesús, que se levantó de entre los muertos, que Él resucitó, que cumplió todo lo que Él dijo en la palabra. Y hermano, con todas estas cosas, unirlas para que brote de nuestros corazones alabanza, adoración y gratitud por todo lo bueno y maravilloso que es Él. Y tener esa confianza y tener esa esperanza que si nosotros vemos la muerte, un día el Señor también nos va a resucitar. No sé cómo va a ser eso, pero lo que dice la palabra es cierto, es verdadero. Tarde o temprano se tiene que cumplir, porque le repito lo que dice Romanos 8:11, que si el Espíritu, dice, si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, también Él vivificará su cuerpo mortal. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es bendecir su nombre, agradecerle, porque Él se levantó de entre los muertos. Él le venció a la muerte. Él es el vencedor. Y nosotros estamos siguiendo sus huellas, sus pisadas, y le estamos agradeciendo que nos dejó su palabra para poder aprender más y más. Y ese aprendizaje nos lleva a servirle de una manera más eficaz y a la vez también bendecir su nombre y vivir unas vidas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque si el Señor vive, nosotros también viviremos. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias por tu plan perfecto y maravilloso que se realizó al morir Cristo Jesús en la cruz del Calvario, al resucitar de entre los muertos
y mostrarnos que hay confianza y esperanza en todas las cosas que Él ha hecho. Que cada día, Dios mío, nos ayudes a creer más y más, y estar más seguros y convencidos. Ayúdanos a compartir también estas verdades a otras personas para que tengan fe, confianza y esperanza en ti. Te agradezco, Padre lindo, por todo lo maravilloso que tú eres. Y Señor Jesús, cada día que yo leo en tu palabra todos tus hechos, tus maravillas, me admiro más y más de tu poder, de tu señorío, de tu humildad, de tu valentía, porque todo lo que hiciste tenía que ser para valientes y tú lo fuiste. Y a través de todas estas cosas nos diste la victoria. Por eso, Señor, eres digno de alabanza y de oración. Gracias, Espíritu Santo, que tú nos enseñas cada verdad que hay en la palabra. Te pido que cada día tú bendigas a tu pueblo, que tú bendigas a cada persona que acude para repetirte iluminación y luz para entender más y más tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres y por la herencia que nos has dejado, que un día nos levantaremos de entre los muertos. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea y vaya con cada uno de nosotros. Amén.